Hola mis amigos, ¿cómo andan? Queridos hermanos, amigos y todos los que escuchan en este día. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar de alguna manera juntos. Y hoy a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios. Y hoy tengo un conocido o una conocida porción bíblica que se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas. Y es esa porción que está en el capítulo 7, verso 11, y dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los demás evangelistas no nombran este incidente, vamos a decir así. Solamente lo narra Lucas. Y es muy interesante pasar por la ciudad de Naín. Capernaum estaba muy cerca de esa ciudad, algunos kilómetros nomás de distancia, y era común el paso por ese lugar. Un lugar que debía ser muy especial, muy deleitoso, porque en realidad Naín quería decir pastos verdes. Se ve que allí había mucha ganadería, a lo mejor menor, como las ovejas. Y esto me recuerda a cuando el Señor, dice en el Evangelio de Juan, le era necesario pasar por Samaria. Él tenía que pasar por Naín, porque Naín tenía algo preparado para los que seguían a él, ¿no? Para los que lo seguían. El Señor había estado hablando con ellos mucho tiempo y ellos se habían asombrado con la doctrina del Señor. El Señor había sanado a algunos. El Señor se había enfrentado con fariseos y había una gran cantidad de cosas que los asombraban. La autoridad del Señor con que hablaba con los fariseos, porque ellos habían estado comiendo algunas espigas y era el sábado, y siempre ellos tenían algo que lo molestaba realmente al Señor. Y acá vendría esa comitiva charlando de las cosas que habían acontecido los días antes y cómo el Señor había sanado al siervo de un centurión, como ese hombre se había rehusado a que vaya, que se molestara para ir a su casa, sino que le dijo: di la palabra. Y ese sería el comentario de ellos, todas las cosas que habían acontecido. Una comitiva alegre, charlando de las cosas que habían acontecido esos días. Pero siempre hay algo que enturbia las situaciones. En ese cortejo de alegría y de
de grandes comentarios, se encuentran con algo triste. Situémonos en la situación de ese momento, situémonos en qué es lo que pasa allí. Esta viuda seguro que era joven, porque las niñas en Israel en ese entonces eran dadas generalmente a los 14 años en casamiento y a los 15 años ya estaban casadas. Si tenía un hijo de 15 años era una mujer joven, con dos desgracias en la familia. Una que era viuda, no tenía sustento. Y el único posible sustento, que era este jovencito que murió, la había abandonado también. Pero se encuentra con el autor de la vida. San Pedro dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 15, él era el autor de la vida. Y el autor de la vida es capaz de hacer cualquier cosa para bendecir ante una necesidad o ante algo que nos acontece. Es interesante lo que dice la Biblia italiana en cuanto a esto. Dice el príncipe de la vida. Y hermanos, con estos dos datos uno no sabe con cuál quedarse, si con el príncipe de la vida o con el autor de la vida. Imaginémonos al Padre hablando con el Hijo a través de su Espíritu Santo para formarnos, allí cuando forma a Adán, ¿no? Y dice que el Padre hizo a Adán de barro y luego sopló y le dio aliento de vida. Y si lo hizo el Padre, no creo que lo haya hecho parado, sino que estaba acostado en la tierra Adán. Y Adán recibe ese soplo de vida y cuando despierta, vamos a decir así, se encuentra con el autor de la vida soplándole en la nariz. Para eso necesitaba que Dios esté arrodillado al lado de él. Hermanos, el autor de la vida también lo hizo. Y esto me recuerda un poco, me refresca un poco la memoria cuando Jesús dice que se ató una toalla, se la ciñó alrededor de su cuerpo, tomó una palangana y lavó los pies a los discípulos. Seguro que tenía que estar también allí, arrodillado. A eso era capaz el Señor, a inclinarse para bendecir. El Padre se inclinó para dar vida. Pero acá estaban parados, venían caminando. Y una voz autoritativa, podríamos decir, o autoritaria, dice a la mujer, no llores. Imaginémonos todo lo que acompañaba en ese féretro. Podrían haber opinado, ¿quién es este hombre? Es un demente. ¿Cómo va a decir que no llore ante semejante cuadro de horror y muerte? Pero querido, estaba el autor de la vida. Aquel que era capaz de cualquier cosa al punto que dio su vida por nosotros. Y allí en la cruz del Calvario exhibió públicamente el acta que era en contra de nosotros y nos limpió. Esa autoridad venía directamente del Padre. Él era la palabra. Nos dice en San Juan 1 que el Verbo era con Dios. Era el portador de bendiciones. Y aquel que era capaz de hacer y decir cualquier cosa para bendecir a los demás.
le dijo a la mujer no solamente no llores, sino que tocó el féretro, lo paró. Y allí, hermanos, se produce el milagro, un milagro espectacular. Y dice la palabra que le dijo al joven, levántate. Y aquel que había estado muerto habló, comenzó a hablar. Hay diferentes pasajes bíblicos, ¿no? Aquella muchacha que el Señor la sana después de que todos se mofaban de él. Dice que se despertó y el Señor ordenó, denles de comer. Este no precisó ninguna orden, sino que comenzó a hablar, símbolo de vida. Cuando tenemos vida hablamos. Es maravilloso. Y se incorporó. Y él lo tomó y se lo dio a su madre. Ubiquémonos, en aquel entonces no había tantos seguros sociales. No había nada. O sea que esta mujer estaba condenada a vivir de los parientes. No tenía marido, no tenía hijo, pero vino Jesús e hizo el milagro. Hermanos, realmente el cuidado del Señor para muchas cosas es maravilloso. El cuidado de Dios para nuestra vida es especial. El Señor llega justo y allí estaba bendiciendo a esta familia. Para poder seguir llamándose familia fue necesario encontrarse con Jesús. ¿Cuántas personas necesitan estar con el Señor? En este día, pensalo. Cerca de Él somos bendecidos. Cerca de Él el Señor puede llegar a lavarnos los pies. Cerca de Él llega el Señor. Toca nuestro mal, toca nuestra desesperanza, toca nuestra enfermedad y en su nombre somos libres para la gloria de Dios. Que en esta mañana el Señor te dé una visión especial de este Jesucristo que tiene todo poder y te guarda en todo momento. Que el Señor te bendiga y que tengas un día bendecido para su propia gloria, lo decimos. Gracias, Señor. Amén.